Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el miedo que paraliza. El servicio es en gran parte cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. En esta tarea cada uno es capaz de dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. El servicio siempre mira al rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso, nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. Es lo que el mundo necesita. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco, comienzo una semana más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que desde la lectura del Evangelio que escuchamos cada domingo en la Eucaristía, intento dar algunas claves para una mejor comprensión que nos ayude a vivir una espiritualidad más en sintonía con lo que Jesús vivió y más abierta a la comprensión de nuestra verdadera humanidad. Estamos en el domingo 25 del tiempo ordinario y seguimos leyendo el Evangelio de San Marcos, que hoy nos dice así: Jesús se fue con sus discípulos atravesando Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a los discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero los discípulos no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, Jesús les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos se callaron, pues por el camino habían discutido sobre quién era el más importante de todos ellos. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. La confesión de Pedro, tú eres el Mesías, que leíamos el domingo pasado, marca el final de la primera parte del Evangelio de San Marcos. La segunda parte se estructura a partir de un triple anuncio de Jesús sobre su muerte y resurrección. A los 3 anuncios siguen 3 relatos que ponen de relieve la incomprensión de los discípulos. El domingo pasado leíamos el primer anuncio y la reacción de Pedro, que rechaza la idea del sufrimiento y de la muerte. Hoy leemos el segundo anuncio ante la incomprensión de todos los discípulos.
La actividad de Jesús entra en una nueva etapa. Sigue recorriendo Galilea, pero no se dedica a anunciar a la gente el Evangelio, sino que se centra en la enseñanza a los discípulos, y no les enseña nada nuevo, sino que les repite lo ya dicho: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y después de muerto, a los 3 días resucitará. En comparación con el primer anuncio, aquí no concreta quiénes serán los adversarios. En vez de los sumos sacerdotes, escribas y senadores, habla simplemente de los hombres. Tampoco menciona las injurias y sufrimientos. Todo se centra en la muerte y resurrección. Para quienes estamos acostumbrados a relacionar la pasión y resurrección con la Semana Santa, es importante recordar que Jesús las tiene presentes durante toda su vida. Para Jesús, cada día es Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Al primer anuncio, Pedro reaccionó reprendiendo a Jesús y se ganó una dura reprimenda cuando Jesús llama a Satanás a Pedro, porque piensa como los hombres, no como Dios. Por eso no es raro que ahora todos los discípulos callen, porque siguen sin entender a Jesús y temían preguntarle. Marcos es el evangelista que más subraya la incomprensión de los discípulos, lo cual no deja de ser un consuelo para cuando no entendemos las cosas de Jesús o los misterios de su vida. Quien presuma de entender a Jesús demuestra que no es muy listo. La prueba más clara de que los discípulos no han entendido nada es que en el camino hacia Cafarnaún habían discutido sobre quién era el más importante. Por eso se callan, porque les da vergüenza reconocer que el tema de su conversación estaba en contra de lo que Jesús acaba de decirles sobre su muerte y resurrección. Jesús trata de convencerles de que no ha venido a desplegar un mesianismo de poder y gloria, sino de servicio a los demás, pero no lo consigue. Todos siguen pensando en su propia gloria. Entre ellos siguen en la dinámica de la búsqueda del dominio y del poder. Tenemos que recordar que en aquella cultura el rango de las personas se tomaba muy a pecho, y era la clave de todas las relaciones sociales. Por tanto, tenían que luchar por tener más rango. Jesús insiste: quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. No nos pide que no pretendamos ser más. Al contrario, nos anima a ser el primero, pero por un camino muy distinto al que nosotros nos apuntamos. Debemos aspirar a ser todos no solo primeros, sino únicos. En esa posibilidad estriba la grandeza del ser humano. Jesús dice: ¿quieres ser el primero? Muy bien. Ojalá todos estuvieran en esa dinámica.
pero no lo conseguirás machacando a los demás, sino poniéndote a su servicio. Cuanto más sirvas, más señor serás. Cuanto menos domines, mayor humanidad. El mensaje quiere hacernos que el bien espiritual está por encima del materialismo. Si me pongo en esa perspectiva, nunca haré daño al otro buscando un interés egoísta a costa de los demás. A continuación, Jesús realiza un gesto simbólico, al estilo de los antiguos profetas. Toma a un niño y lo estrecha en sus brazos. Alguno podría interpretar esto como un gesto romántico, pero las palabras que pronuncia Jesús van en una línea muy distinta. El que acoge a uno de estos pequeños en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no es a mí a quien acoge, sino al que me ha enviado a mí. No es fácil descubrir la conexión con lo anterior. Por eso tenemos que saber que en tiempos de Jesús, los niños eran utilizados como pequeños esclavos. La palabra griega que traducimos por niño, paidion, que utiliza Marcos, significa niño y también criado y esclavo. Sería el pequeño esclavo. En el contexto de la narración, sería el chico de los recados que en el grupo tenía a su disposición. Aquí descubrimos la relación con el texto anterior. El niño estaría en la escala más baja de los que se dedican a servir. Uno de los significados del verbo griego acoger es preferir, por lo que podemos deducir que Jesús nos quiere decir: el que prefiere a un niño, me prefiere a mí. Por lo que no se trata de manifestar cariño o protección al débil, sino de identificarse con él. Al abrazarle, está manifestando que los dos forman una unidad y que si quieren estar cerca de él, tienen que identificarse con el insignificante chico de los recados, es decir, hacerse servidor de todos. El que no cuenta, pero sirve a los demás, ese es el que ha entendido el mensaje de Jesús. El que me prefiere a mí, prefiere al que me ha enviado. Este paso es muy importante. Acoger a Jesús es acoger al Padre. Identificarse con Jesús es identificarse con Dios. La esencia del Evangelio consiste en esta identificación con Dios. Se trata de identificarnos con el más pequeño de los esclavos que sirven sin que se le reconozca ni le paguen por ello. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Esta actitud es la que mantiene Jesús, reflejando la actitud de Dios para con todos. Jesús se planta de manera tajante, haciendo una doble afirmación. El único poder legítimo es el que sirve, y debe estar siempre al servicio de los últimos.
¿Cómo sonarían tales afirmaciones en los oídos de los judíos bienpensantes que ostentaban el poder de manera autoritaria y se consideraban a sí mismos como los únicos intérpretes de la voluntad divina? ¿Cómo tolerar a quien ponía en juego su propio estatus y, en último término, su misma seguridad? Todos se sentían molestos con Jesús. El poder judío no podía tolerar ser cuestionado de manera radical en sus planteamientos religiosos. Los romanos castigaban con la crucifixión a todo provocador político, y así es como Jesús les fue presentado por las autoridades judías. Llevamos 2000 años sin enterarnos, y como los discípulos, preferimos que no nos aclaren las cosas, porque intuimos que no iban a responder a nuestras expectativas. Ni como individuos, ni como grupo, comunidad o iglesia, hemos aceptado el mensaje del Evangelio. Ya los primeros seguidores discutían por el poder, pero después de 20 siglos seguimos haciendo lo mismo. No tenemos clara la distinción que se hace en los evangelios entre poder y autoridad. Ningún poder puede venir de Dios porque es nada poderoso. En cuanto el emperador Constantino abrió la mano, la Iglesia no hizo otra cosa que acrecentar su poder. Si en los últimos siglos perdió gran parte de ese poder, no ha sido por propia voluntad de la Iglesia, sino porque se lo quitaron los gobiernos, con gran disgusto de muchos jerarcas. Todavía seguimos utilizando el término jerarquía, que significa poder sagrado, y la mayoría de nosotros seguimos luchando por el poder que nos permita utilizar a los demás en beneficio propio. Siguen siendo inmensa minoría en la Iglesia los que ponen su vida al servicio de los demás y les ayudan a vivir sin esperar nada a cambio. Pero esta sería la propuesta de Jesús que nos llevaría a la plenitud de humanidad. Hay dos maneras de servir. Una es la del que se somete al poderoso para conseguir su favor y aprovecharse de su poderío, pero esto no es servicio sino servidumbre, y lejos de hacer más humana a una persona, la envilece. Esta actitud es muy criticada por Jesús, porque en torno a todo poder despótico pulula siempre una banda de aduladores que hacen posible el despotismo. La otra forma de poder es el servicio de la diaconía, la otra forma de servicio, que significaba servir a la mesa e indicaba el servicio a los más necesitados por los que no tenían obligación de hacerlo. Este servicio es el que humaniza. Si esto es la esencia del mensaje de Jesús, ¿por qué ha fracasado estrepitosamente? El domingo pasado dije que yo no podía conocer a Jesús si no me conocía a mí mismo. Sin ese conocimiento
es imposible llegar a ser auténtico cristiano. Ahora bien, como llegar a conocerse a uno mismo es muy difícil, la Iglesia trató de racionalizar el mensaje con propuestas externas. Conoce la voluntad de Dios y cúmplela. Si la cumples, Dios te premiará. Si no la cumples, te castigará. Pero ¿quién me asegura que las exigencias que nos hacen cumplir son la voluntad de Dios? Y lo del premio y el castigo es un infantilismo religioso. Es la misma técnica que utilizamos los seres humanos para domesticar a los animales, palo o zanahoria. ¿Cómo podemos pensar que Dios nos trata como a animales? Haríamos bien en superar la idea de un Dios antropomórfico con motivaciones iguales a las nuestras. Ese Dios ha sido muy útil para justificar nuestra opresión a los débiles, pero como no nos ha conducido al camino del conocimiento de nosotros mismos, el Dios que nos habían presentado es absurdo. Los cristianos nos estamos quedando solos. El cristianismo no es creíble si dejamos de lado las propuestas de Jesús sobre el servicio y la autoridad. Y es que servir no es cuestión de cuántos actos de servicio podemos hacer a lo largo de nuestra vida. El servicio que nos ofrece y nos pide Jesús es vivir haciendo que nuestra vida sea completamente servicio. Toda nuestra vida y a todas nuestras personas, a toda la gente. Esto solo lo vivimos cuando en cada persona reconocemos el rostro de Cristo y a una hermana o hermano. Cuando nos reconocemos hijos de Dios, de un mismo Padre, porque los hacemos prójimos de los más débiles. ¿Cuánto necesitamos alejarnos del ejercicio del poder en el seno de la comunidad, de los títulos altisonantes y distantes, de la búsqueda de honores tan antievangélicos? No solo quienes de manera visible ejercen el poder, sino también tú o yo, que de manera más imperceptible lo ejercemos en nuestra realidad concreta. ¿Cuánto necesitamos cambiar nuestro lenguaje litúrgico? Potencias, potestades, majestad, todopoderoso. Necesitamos ser una iglesia realmente sinodal, pero solo caminaremos hacia ella siendo cada vez más una iglesia fraterna, comunidad de amor y servicio. ¿Cuánto necesitamos alejarnos de títulos que nada deberían significar en la Iglesia, porque ningún valor tienen en la comunidad fraterna de los seguidores del crucificado? Excelentísimo, reverendísimo, ilustrísimo. Necesitamos convertirnos. Jesús no escogió a los perfectos, sino a personas tan normales y corrientes como los apóstoles, tan tremendamente humanos con sus defectos y miserias, las mismas que nosotros podemos tener también.
Necesitamos experimentar la gratuidad del amor que acoge a los más pequeños, a los más frágiles, y los coloca en el centro de la vida para mostrar que así acogemos al mismo Cristo. Necesitamos construir la fraternidad eclesial y social, desde esa centralidad de los pequeños, de los pobres, de los más vulnerables. Solo de esa manera experimentaremos de verdad el amor de Dios por cada uno de nosotros, tal cual es, gratuito, incondicionado, sin límite. Tenemos ante nosotros el reto de construir, con la gracia de Dios, una comunidad fraterna que trastoque las maneras de vivir que priman en nuestro mundo. Para terminar, leo un nuevo texto de Juan Massiá, de su libro Vivir, espiritualidad en pequeñas dosis. Se titula Pétalos esparcidos. El prior de un templo envió al fundador de la ceremonia del té un ramo de crisantemos. El novicio que llevó el recado se puso nervioso al entrar y cayó de bruces. El ramillete se deshizo y los pétalos se dispersaron por el suelo. Pero el maestro lo tranquilizó y le hizo pasar a la sala. Recogió algunos pétalos y los dispuso en torno a un jarrón vacío, configurando un diseño asimétrico armonioso. Tu ramo de flores, dijo el maestro, era hermoso. La vacuidad es la apariencia. Al esparcirse por el suelo los pétalos, las flores dejaron de ser flores. La apariencia es el vacío. Pero bastan unos pétalos en torno al jarrón vacío para lograr tanta belleza desde tanta nada. El vacío se hace transparente a todo. Así es el perderse para encontrarse. Se hace libre quien se desprende y olvida de sí para llegar al auténtico sí mismo. Vaciarse por completo es el camino de la libertad, de la opacidad a la transparencia, unificándose con el universo entero. Así nos dice Jesús: el que pierda su vida por mí, la encontrará, pero el que quiera guardar su vida, la perderá. Y también, si el grano de trigo una vez caído en la tierra no muere, permanece infecundo. En cambio, si muere, da mucho fruto. Termino así el programa de hoy, deseando que tengan un buen domingo y una feliz semana. Gracias a Julia Lises, que está al control de sonido y el montaje del programa, y a Antonio por el montaje del vídeo. Os dejo con otra canción de Salomé Arricibita. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor?
de vida eterna, de eterna dicha. ¿A quién iremos, Señor, si no buscamos tu presencia? ¿A quién iremos, Señor, si solo tus palabras son de vida eterna, de eterna dicha? ¿A quién iremos, Señor, si no buscamos tu presencia? Tu presencia. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor, si solo tus palabras son de vida